Buenas tardes a todos los hermanos, a la iglesia que nos escucha en esta tarde. Damos gracias a Dios porque en su misericordia Él nos ha guardado, nos ha cuidado hasta el día de hoy, como su palabra nos dice, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y le suplicamos, oramos porque Dios siga teniendo misericordia de cada uno de sus hijos e hijas. Voy a leer allá en el libro de Segunda de Tesalonicenses, en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 al 17, el pasaje en el cual vamos a meditar en esta ocasión. Segunda de Tesalonicenses 13 al 17 dice de la siguiente manera: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, te agradecemos, Señor, tus cuidados, tu dirección, todo lo que tú has hecho en tu pueblo. Te damos gracias porque en esta oportunidad tú nos permites abrir y estudiar tu palabra. Señor, te suplicamos que tú nos ayudes porque entendemos que somos débiles e imperfectos y que solamente tú, Señor, es el que nos puedes, Señor, dar la sabiduría, la inteligencia necesaria para recibir, para comprender y así también para poder practicar lo que tú tienes en tu palabra. Padre, guíanos, que tu Espíritu Santo, Señor, es el que haga esta obra y aplique esta palabra en todo nuestro ser, de tal forma que tu palabra, útil para todo momento y lugar de nuestras vidas, no vuelva a ti vacía, Señor, sino cumpla los propósitos por los cuales tú nos hablas en esta ocasión. En Cristo Jesús te los damos implorando. Amén. En contraste con la primera parte del capítulo 1, que nos habla respecto, más bien en el capítulo 2, pero en la primera parte, que nos habla respecto al hombre de pecado, al anticristo y a todos los seguidores que serán condenados, como dice el versículo 2:12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El apóstol Pablo se dirige ahora a los creyentes, a los hijos de Dios, para hacernos entender el contraste y la gran diferencia entre los que se han alejado de Dios, han apostatado, como dice el versículo 12, serán condenados, y por otra parte, los que están firmes en la palabra de Dios y están en comunión y en comunicación con Dios. Él nos habla de que seremos salvos por la gracia de nuestro Dios. Estamos viviendo tiempos difíciles, donde el hombre y la humanidad completa está pasando pruebas que traen a su vida momentos de tristeza, de miedo. Obviamente esto no es agradable al hombre. Todos queremos vivir en confort, consolados, ¿verdad? Sin vicisitudes, sin temores, sin miedos.
Pues aquí en este pasaje que hemos leído, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, nos enseña que Dios a su pueblo, a sus hijos, los consuela y los conforta, no solamente por un tiempo, sino como dice el versículo 16, nos dio consolación eterna. Y el versículo 17 dice, conforte vuestros corazones. Entonces, la enseñanza, lo que nos dice el apóstol Pablo es que podemos disfrutar de un consuelo eterno, pero solamente en la salvación que Dios ha provisto para su pueblo. Vamos a ver cómo a través de dos oraciones el apóstol Pablo detalla la salvación que Dios ha planeado y que ejecuta en la vida de sus elegidos, de sus escogidos. La primera oración es una oración de gratitud. El apóstol Pablo dice en el versículo 13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Esto era algo cotidiano en la vida, algo común en la vida del apóstol Pablo, dar gracias a Dios por los hermanos de diferentes iglesias, porque Dios había sido bueno con ellos, los había llamado, los había salvado, y era algo recurrente que hacía el apóstol Pablo, y en esta carta también él inicia este pasaje con esta acción de gracias. Pero ¿cuál era el motivo por el cual el apóstol daba gracias a Dios en ese momento, en este pasaje? Dice de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Ese era el gran motivo que tenía el apóstol Pablo para dar gracias a Dios. Que Dios haya escogido desde el principio para salvación a esos hermanos que estaban en Tesalónica, en la iglesia de Tesalónica. Entonces, el apóstol nos detalla lo que significa o lo que es la salvación. Y aquí nos habla que la salvación empieza con la elección que Dios hizo desde el principio de determinados hombres de la humanidad, dice ya, escogidos para salvación desde el principio. Esto es lo que primero Dios hace en su pueblo, elegirlos para ser salvos, y Él lo hace desde la eternidad. Aquí dice desde el principio, elegir. Dios ha hecho esa obra de elegir quiénes van a ser salvos. De toda la humanidad, Dios ha elegido quiénes van a ser salvos. Entonces la elección viene a ser la base de todo el edificio de la salvación. Esto significa, nadie que no haya sido escogido puede ser salvo. Pero por otra parte, todo el que ha sido escogido va a ser salvo. Esto es contrario a la enseñanza arminiana o pelagiana, que dice que la salvación depende del hombre. Cuando el hombre quiere, puede ser salvo. Que está en el hombre decidir ser salvo. El Señor dice lo contrario en su palabra. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, dijo el Señor allá en Juan 15:16. En otro pasaje dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Romanos 9:15-16. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo,
para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, la obra de salvación comienza no en el presente, sino en el pasado, en la eternidad, cuando ni siquiera habíamos nacido, como en el caso de Jacob y Esaú, y Dios ya había elegido y dijo, el mayor servirá al menor. Ninguno de los dos había hecho algo, ni malo ni bueno, pero Dios ya había elegido, el mayor servirá al menor. Así es en la vida de los elegidos de Dios. Antes de venir a este mundo, Dios ya los había elegido. Es la base, es el fundamento, es donde inicia la salvación del hombre. Pero dice también el apóstol Pablo en este versículo 13, hablando de la salvación, mediante la santificación por el Espíritu. La obra del Espíritu en la salvación es fundamental. Pues así como sin la elección nadie puede ser salvo, así tampoco sin la obra del Espíritu Santo puede haber salvación. El Espíritu es quien nos separa y aparta del mundo para servir a Dios. Este es el significado de la palabra santificación en este contexto. Estando viviendo en el mundo, el Espíritu nos saca de allá y nos trae a Dios. El Espíritu es quien nos convence de pecado, de justicia y juicio. El Espíritu es quien aplica la obra de redención que Cristo realizó en la cruz del Calvario en sus escogidos, y quien aplica la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra voluntad, de tal manera que podamos creer y confiar en la obra y la persona del Señor. Es tan imprescindible la obra del Espíritu Santo en la vida del hombre que Jesús lo dijo claramente: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver y no puede entrar en el reino de Dios. Por eso aquí enfatiza, dice, mediante la santificación por el Espíritu, pero le agrega, y la fe en la verdad. La fe en la verdad también es algo muy importante en la salvación del hombre. Es imprescindible también la fe en la verdad. Todos los hombres tienen fe o creen en algo o en alguien, hasta que el que niega la existencia de Dios, el ateo, quien dice que no hay Dios, eso es lo que él cree, esa es su fe. Pero es obvio que eso no lo va a salvar. Tener fe, creer en algo o alguien diferente a Jesucristo, no salva al hombre. La fe salvadora es creer en Jesús, en su obra y su persona. Jesús es la verdad, Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. La fe salvadora es creer en la voluntad de Dios revelada en su palabra. La palabra es el medio por excelencia que Dios nos ha otorgado para infundir fe en la vida de sus escogidos. No hay otra manera, aunque muchos hayan inventado supuestamente otros medios para decir que Dios les ha dado la fe, pero la Escritura es clara. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe es imprescindible. Sin fe es imposible agradar a Dios. Se le fue dicho al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La fe misma no salva. Es el medio que Dios ha dispuesto
para que sus elegidos se apropien de la obra de redención que el Hijo realizó. La fe en la verdad es algo del corazón, es decir, involucra a toda la persona, mente, con la cual llega el conocimiento de la verdad, los sentimientos y emociones que son movidos para desear recibir esa verdad y la voluntad con la cual nos sometemos a la verdad. Esa fe en la verdad no es algo que surge del hombre mismo, sino es un don de Dios. Pablo lo dice claramente en Efesios 2:8. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. De ahí la explicación de por qué muchas gentes, aun cuando leen las Escrituras, no pueden tener esa fe, porque es un regalo de Dios, y un regalo no se gana ni se compra, es algo que se da libre y gratuitamente a quien se ama. Así es la fe salvadora, Dios se lo da a quien ha amado eternamente. Otra parte muy importante de la salvación que Dios da al hombre es el llamamiento que Dios hace del hombre. Dice el versículo 14, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio. Dios nos ha elegido desde la eternidad, pero también obra para salvación cuando llama en el presente a sus elegidos por medio de su evangelio. A cada uno de los que ahora creen en el Señor, Dios en un día de sus vidas llegó a ellos, los llamó por medio de su evangelio. El hombre necesita escuchar ese evangelio, que significa escuchar las buenas nuevas de salvación, de que a pesar de su vida de pecado, Dios envió a su Hijo a este mundo para que con su sacrificio pagara la justicia divina y de esta manera quitar tanto nuestros pecados como la condenación que merecíamos por haberle desobedecido y afrontado. Se hace una distinción entre un llamamiento externo, por el cual las personas escuchan el evangelio de otra persona, ya sea el pastor, evangelista, misionero o maestro, y por otra parte hay un llamamiento interno, el cual es irrenunciable, porque es hecho por el Espíritu Santo. Ya vimos la obra del Espíritu Santo imprescindible en la vida y en la salvación de los escogidos de Dios. Pero también la salvación involucra lo que dice la segunda parte del versículo 14. Dice, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios no solo obra en sus escogidos en el pasado, como ya vimos a través de la elección, y en el presente por medio del llamamiento que hace de sus hijos, sino también la salvación involucra el futuro o incluye el futuro eterno. La promesa del Señor es que seremos glorificados en todo. Dice, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. La promesa es la promesa del Señor, que seremos glorificados en todo, en nuestros mismos cuerpos, ahora todavía sujetos al tiempo, sujetos a las enfermedades. Cuando Él regrese por segunda vez, los creyentes que todavía estén vivos y los creyentes resucitados
serán transformados y sus cuerpos glorificados semejantes al cuerpo glorificado de nuestro Señor Jesucristo. Hay varios pasajes que nos enseñan de esto. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. 1 Corintios 15, 43. Juan también en Apocalipsis nos los dice. En Apocalipsis 21, 4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. O sea, ya no va a haber, dice ya, ni muerte, ni más llanto, ni más dolor. O sea, nuestro cuerpo ahora sometido a las enfermedades y al dolor, ya en ese tiempo cuando el Señor vuelva y nos resucite, nos levante de nuevo, ya no habrá más dolor, ni clamor, ni llanto. Esa es parte de la gloria que nos espera, pero la gloria de Dios es todavía mucho más grande, mucho más grande. La condición del hombre allá en los cielos nuevos y en tierra nueva es que verá cara a cara al Señor, es decir, tendrá comunión completa con Dios mismo, como cuando Adán y Eva, antes de caer en pecado, la forma en que vivieron allá en el paraíso era la gloria. Pero como todos sabemos, por causa del pecado, esa gloria se perdió. Dice el libro de Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero la promesa del Señor es que esa gloria será restituida al final. Ahí está la gloria completa, y la más grande es estar en comunión ya completa con Dios mismo, porque Él estará allá en medio de su pueblo como su Dios. La salvación es obra exclusiva de Dios. Él es soberano en la salvación, como ya leímos en un versículo. Él tendrá misericordia del que quiera tener misericordia. Pero esta verdad no significa que el hombre es completamente pasivo e inactivo. Dios da los dones, pero el que los recibe y los pone en práctica es el hombre. Ejemplo de ello es la fe. Dios da la fe, pero el hombre es quien cree y ejercita esa fe. Es decir, hay responsabilidad también en el hombre. Es lo que nos dice el versículo 15. Dice allá: así que, hermanos, estad firmes. Ese es un mandamiento que Dios da. Estad firmes significa no cambiar en lo que hemos creído, no ser voluble en nuestra forma de pensar y de actuar. Y como también Dios lo dice, no salirnos del camino, de la senda que Él nos ha trazado, ni a la derecha ni a la izquierda. Tristemente, muchos cristianos están buscando cosas nuevas, diferentes experiencias religiosas, van de iglesia en iglesia. ¿Por qué? Porque no hay firmeza, no hay convicción en lo que han creído. Dios siempre demanda estad firmes, y junto a ello también la demanda es retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Ahí está, retener la doctrina, pero no cualquier doctrina. La doctrina dice que habéis aprendido, ¿de dónde? Por la palabra o por carta nuestra. Esa por palabra es que en ese tiempo en que Pablo hablaba, todavía la Biblia que tenemos ahora no estaba completa, y la escritura, más bien la enseñanza, la doctrina, se
comunicaba oralmente, por eso dice, sea por palabra, pero también ya había ciertas cartas que se leían en las iglesias. Entonces, la doctrina, como todos sabemos, es la enseñanza que sale de la palabra de Dios y que por lo tanto es buena y sana. La doctrina que no a muchos les gusta, sino que muchos la rechazan por considerarla aburrida, sin sentido y hasta peligrosa, porque dicen ha ocasionado muchos problemas y divisiones. Dios dice retenerla. La doctrina, como todo conocimiento, no solo tiene que ver con la mente, sino tiene que ver con nuestras emociones y nuestra voluntad. Es decir, involucra todo nuestro ser, entra por la mente, pero también mueve nuestras emociones y también tiene que ver con nuestras palabras y con nuestra conducta. Para entender esto, debemos de estudiar detalladamente el capítulo 2 de la carta de Pablo a Tito. Allá esto es muy ilustrativo del valor y la importancia que la iglesia debe tener hacia la doctrina de Dios. Dice allá esta carta en el capítulo 2 a partir del versículo 1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y ahí luego nos dice cuáles son los frutos de que el hombre se mantenga en la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos. Ahí está toda la utilidad y los frutos que la doctrina trae hacia la vida de su pueblo. Entonces es muy importante la sana doctrina, enseñar, comunicar la doctrina que emana de la palabra de Dios. Pero por otra parte, también la falsa doctrina, respecto a la falsa doctrina, el Señor nos amonesta que tenemos que tener mucho cuidado con ella. Allá en el libro en la carta, segunda carta de Juan, en los versículos 9 al 11, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. La doctrina viene a ser algo muy fundamental en la vida de la iglesia y en la vida de los creyentes. Dice, tan es así que viene a ser como una señal. Dice, el que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces no debemos nosotros tomar a mal la doctrina. Es algo muy importante, muy fundamental, básico en nuestra vida como cristianos. Cuando el Señor, a través de su Espíritu, nos da
la sabiduría para comprender esa salvación, como nos lo explica aquí el apóstol Pablo, todo lo que involucra tanto el pasado, el presente como el futuro. Entonces, eso nos hace entender cómo Dios obra en toda la vida de su pueblo, en toda la vida de sus escogidos. Eso es lo que nos dice el versículo 16. Y esto tenemos que entenderlo y vivirlo con seguridad y confianza, que Dios por su gracia nos amó desde la eternidad pasada, nos consoló tanto en el pasado, en el presente, y nos da una buena esperanza que abarcará nuestro futuro eterno. Eso es lo que dice el apóstol en el versículo 16. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Es decir, que la salvación que Dios ha planeado y está aplicando en la vida de su pueblo es tan grande y maravillosa que no es comparable con ninguna circunstancia de la vida, sea agradable o desagradable para nosotros. O sea, no es comparable esa obra de salvación con cualquier circunstancia de nuestra vida. Entonces, cualquier circunstancia que venga a nuestra vida no nos debe alejar de Dios, de su amor, sino todo lo contrario, poner nuestra mirada en la obra de Dios que está haciendo en nuestra vida, va a evitar que le demos más valor e importancia a cosas que no lo tienen, y que de manera tajante el Señor nos dice que no van a impedir que ese plan de salvación que Dios ha iniciado en nuestra vida y que va a terminar en la glorificación, sean truncadas por esas circunstancias. Eso es lo que, como dice acá, nos consuela eternamente, es decir, en toda nuestra vida. Y también dice el versículo 17, esto va a traer también confort a vuestros corazones. Es decir, el confort es que Él nos va a quitar esos miedos, esas aflicciones que el hombre que no tiene a Dios en su vida, que no cree en Cristo, no puede tener. Entonces, esperemos, ¿verdad?, que esta palabra que Dios nos trae en esta ocasión verdaderamente haga esta obra. Estamos diciendo que vivimos en un periodo de pruebas que tal vez las generaciones actuales no habíamos vivido, en los que no creen en Dios ni en el Señor, no tienen en estos momentos a quién acudir, y en consecuencia hay terror, hay miedo, incertidumbre, o también puede haber rebeldía. Pero a los cristianos Dios nos conforta, consuela y fortalece, no en un momento, sino claramente dice, nos dio consolación eterna. Es decir, todos los momentos de nuestra vida Él nos está consolando, nos está confortando. Como dice en otro pasaje de la Escritura, el amor de Dios quita todo temor. Tenemos la certeza que el plan de salvación para sus escogidos no serán interrumpidos. A los que escogió en la eternidad pasada, los llevará a la gloria eterna futura. Andemos con esa confianza y seguridad de que el que lo prometió, lo cumplirá, porque no es hombre para que cambie o se arrepienta. Dios nos ayude, nos bendiga y bendiga a su santa palabra. Amén.